Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a una noche diferente, a una noche donde vamos a abrir nuestros corazones porque Dios va a hacer cosas tremendas. Sean bienvenidos todos nuestros amigos. Le habla su pastor y profeta Juan Carlos Muñoz, Ministerio Maná Avivando las Naciones. Les saludamos esta preciosa noche y estamos saludándole a cada uno de ustedes, declarando que la buena mano de Dios está sobre nosotros y aquellos amigos que se están conectando a nivel local. Estamos transmitiendo desde Santiago de Cali, Colombia. Saludamos a todos nuestros amigos y no solo, también saludamos a todas las naciones, a nuestros amigos que se están conectando. Por ahí me están hablando que están logrando que la gente se esté conectando en este momento, pero aquí estamos pidiéndole a Dios que Él haga de los vientos mensajeros y flama de fuego a los ministros y que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y poder entender el propósito de Dios que se está manifestando en esta hora. Y esta noche es diferente. Usted ve que hemos hecho una alianza Maná Ministerio Avivando a las Naciones con Nueva Vida Internacional, con todas las iglesias que están en 27 naciones. Nos hemos unido porque queremos adoctrinar a la iglesia y no solo eso, aquellos amigos universitarios, los del colegio, poder tratar este tema que titula Lo que la evolución no puede probar. Para eso hemos traído a nuestro pastor Julio Alberto Rodríguez de Estados Unidos, y para mí es un privilegio saludarle en esta hora. Pastor Julio, sea bienvenido. Gracias. Qué placer tenerlo aquí en Santiago de Cali. Usted ahí en Nueva York. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Juan Carlos. Para mí es un placer también poder participar con ustedes este tiempo y el ministerio que están realizando, que es demasiado importante para el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Qué rico, pastor. Y me alegra tenerlo aquí y qué bueno poder nosotros interactuar en estos momentos. Se está conectando, veo que hay un movimiento por ahí, entonces aprovechemos este tiempo mientras que la gente se está conectando y le estamos saludando a todos que están ahí. Y pastor, qué bueno, por ahí veo que alguien llegó y me gustaría que se presentara usted, su familia, pastor, de dónde es y dónde está y con quién está en este momento. Qué bueno, gracias, mi hermano. Soy de la República Dominicana. Nací en el año 1955. Desde niño era católico por la tradición, pero cuando estudié en la Universidad Católica Madre y Maestra, que comencé a estudiar en el año 1973, en el año 74, al semestre, me volví ateo. Ateo por causa de enseñanzas que estaba recibiendo allí en cuanto a doctrina y en cuanto a lo que eran cosas de la evolución y cosas extrañas. Me casé con Leonor, también de allá de Santiago, y tenemos 2 hijos y 5 nietos en el momento, y una vida muy, muy hermosa. Durante 14 años fui ateo de estos que son bien recios, porque entendía en mi ignorancia que lo que se podía uno refugiar era en la ciencia, no en nada que tuviera que ver con fe y cosas así, porque así era lo que había aprendido en los estudios superiores. Pero luego algo pasó, que empezaron a venir preguntas a la vida de por qué hay tanta perfección, cómo es que de la nada salió todo, quién formó las leyes del universo, tantas preguntas que ahí empezó una inquietud muy fuerte hasta que por fin en 14 años después de ateísmo, entonces ya vine al conocimiento de Dios, de que existía un Dios. Yo en principio creía que era una supercomputadora que había en el universo, que controlaba todas las cosas, que inventó la gravedad, la energía y todo, pero luego vino la pregunta, ¿quién inventó esa computadora? Y ahí yo dije, no. Sí, pastor. Sí, entonces Pastor, ha sido... perdón, pastor, usted deletrea algo
tan importante que muchos de los que nos están escuchando en este momento nos identificamos, porque cuántos no pasamos por la escuela, ¿cierto? Sí. Y llegamos al bachillerato, y cuando llega esa clase de filosofía, ¿cierto? Y habla y comienzan a hablar y uno pues comienza a creerse todo y uno no tiene conocimiento y comienza a establecer muchas cosas en nuestra vida de una forma, yo la puedo decir superficial, porque yo creo que la poca ciencia nos aleja de Dios, pero la mucha ciencia, la investigación muestra que hay un Dios grande y maravilloso. Pastor, no sé si la pastora Leonor está con nosotros, si nos quiere saludar en este Está momento. conectado en otro. Como vi ahí, bueno, Sí, pastor, sí, sí. no sé cómo vi que estaba ahí. Pastora, bienvenida. No sé si está queriendo un saludito ahí. Ahora Bienvenida, pastora. Buenas noches, Juan Carlos. Dios te bendiga y Qué rico. a todos los que están conectados. Es un gozo, un placer estar con ustedes y disfrutar de este tiempo y de esta charla que es de tanta importancia para todos, porque hay mucha desinformación, hay muchas teorías y queremos nosotros siempre mantenernos firme en lo que hemos creído, que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, fue quien creó todo el universo. Y es un gozo compartir con ustedes. Y yo me casé con un ateo, ¿no? Yo siendo creyente me casé con un ateo y él me decía que como yo, habiendo estudiado, podía creer en Dios. Entonces, yo le decía, bueno, esa soy yo creo en Dios. Entonces él me dijo, eso de creer en Dios es para personas ignorantes y tú ya tú estudiaste. Entonces yo le dije, bueno, ahí eso, esa soy yo. Si usted quiere, siga adelante y si no. Pero Dios, no sé si puedo decir, Dios tenía un propósito grande al él conocerme a mí, siendo creyente, y era porque para que usó este medio para que él pudiera conocer a Dios, valga la redundancia. Entonces, todos los planes del Señor son perfectos y al final, pues, aquí estamos para la gloria de Dios. Bien, Qué bueno, pastora, qué bueno tenerla aquí. Usted dijera qué ingrediente le da a esta conferencia y esas palabras que acaba de decir. Wow, porque llegarse y todo eso. Pero esta queda para otra conferencia, reunión de parejas entre un ateo y una cristiana. ¿Cómo comienza esa unión, esa proyección? Bueno, con Dios de la mano pasan cosas hermosas y eso sí Amén, podemos decir. amén. Así Bueno. es. Yo quiero que oremos en este momento, todavía no hemos orado, pero queremos orar y quiero saludar a todos los amigos que se están conectando en esta hora. Si alguien te ha mandado un link en ese momento y tú estás escuchando, yo te digo, date la oportunidad, date el permiso de escuchar, porque hay veces nosotros creemos que tenemos la última palabra, pero hemos aprendido que alguien otro tiene la última palabra y es Dios. Y date la última palabra, quiero decirte que estamos aquí con nuestro pastor Julio Alberto Rodríguez de la República Dominicana, 14 años ateo, ingeniero químico y estudioso del tema y tiene mucho para hablarnos a todos nosotros y aquí con su esposa Leonor, y me gustaría que oráramos y iniciáramos esta conferencia para que, porque traemos sustentos científicos, una conferencia para que ustedes puedan degustar y tomar datos y va a ser importante. Y estése hasta el final porque le tenemos un dato importante de un regalo que le vamos a dar. Pastor Julio, Pastor Leonor, podemos orar. Adelante, Leonor, por favor, y yo te sigo. Amado Dios, Aleluya. Padre Celestial, Amén. bendito sea tu nombre por siempre, oh Dios. Estamos delante de ti, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, agradeciéndote este tiempo que nos permite estar, Señor, transmitiendo una verdad, Padre, que yo sé que tú quieres que llegue al corazón de todos los oyentes, mi Dios. Yo te ruego, Padre Santo, de que cada persona que esté conectada
tú le des ese corazón entendido, un corazón enseñable, un corazón sensible para, Señor, poder evaluar y saber en qué es lo que estamos creyendo, Señor. Que seas tú ministrando cada vida, cada corazón, Señor, y que esta verdad, Padre, pueda penetrar en muchos corazones, que muchos jóvenes también puedan, Señor, ser edificados, porque es ahí donde hay más confusión, Padre Santo. Te ruego que tú uses la vida del pastor Julio, Señor, que seas tú hablando a través de él, que tú ministres su vida y, Señor, que tú lo uses para la gloria de tu nombre. Oramos a ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Pastor. Sí, Puede compartir pantalla, ya estamos listos y estamos preparados, los que están allá, papel y lápiz y vamos a estudiar. Amén. Qué bueno. Voy a empezar, tengo algunas cositas para mostrarles y voy a ir en primer lugar a hablar de por qué me volví ateo. Porque es tan importante esto, dado que por mucho tiempo después de haber conocido al Señor, yo me preguntaba, ¿cómo es que tan fácil por estudiar una materia de filosofía que se presentó a alguien, un filósofo, el punto de vista de ese filósofo era demasiado como correcto? Y decíamos, sí, así es la vida. Luego el profesor mostraba a otro filósofo y el punto de vista, cuando lo analizábamos, es así, así es la vida. Y luego los ponían los dos y ambos se contradecían. Y ahí empezó una lucha con respecto a que todo depende de cómo las personas miren la vida y de ahí que nada es cierto, que no existe una verdad absoluta, que todo es relativo. Muchas cosas vinieron. Yo me preguntaba, ¿por qué fue tan fácil el yo dejar de ser creyente tradicional, ateo? Me volví ateo tan fácil en una universidad católica. Entonces, Dios me inquietó en el año 2008, es que pude conocer el por qué me volví ateo. Y ahí empezó en mi vida una investigación en libros de textos que se dan en las escuelas. Tuve que ir a mi país a recoger libros de texto donde aparecieran para ver dónde está lo que yo llamo una indoctrinación escolar. Yo hago una diferencia de adoctrinar o indoctrinar, aunque son palabras sinónimas, pero uso el término indoctrinar en el sentido de una enseñanza que no es correcta. Entonces, es lo que he encontrado en las escuelas. Y tengo aquí, voy a empezar con este documento que habla, permítame, es decir, es algo que tuve que preparar eso. Esto fue como el año 2008 que tuve que preparar esto. Entonces, digamos, voy a ir rápido aquí porque ya aquí está hablando es bueno, eso es algo personal, tú sabes, identificaciones del Colegio de Ingenieros Dominicano. Esa fue una copia del título. También aquí, lo que les he dicho anteriormente, en este documento incluí lo que era mi experiencia como ateo, que dejé de creer en Dios cuando estaba estudiando la filosofía. Entonces, por más de 14 años fui ateo. Yo me burlaba, usted no puede comprender, era un ateo bien violento. Alguien me hablaba de Dios y yo quería pelear con esa persona porque le llamaba engañador y todo esto. Yo decía que Dios era un mito creado por mentes débiles e ignorantes que tenía como propósito, además de hacer que las personas fueran buenos ciudadanos, confortar a aquellos infelices que por su falta de competencia o preparación enfrentaban el fracaso de sus vidas con la vana ilusión, decía yo, de que después de la muerte entonces vivirían bien. De que aquí están pasando trabajo por ser ignorantes y no se esfuerzan y con la esperanza, sí, cuando me muera voy a vivir bien. Yo me burlaba de ellos de una manera terrible. Entonces, volví a creer en Dios en el año 88, volví a la religión tradicional por 2 años. Entonces, ahí empezó la lucha. En el año 90 yo vine a los Estados Unidos. Y aquí entonces ya
vine a ser creyente ya en la religión cristiana, evangélica. Entonces ahí empezó ya un trato más especial con Dios. Y aquí en este documento estuve buscando de lo que se enseñan en las escuelas para que los estudiantes dejen de creer en Dios. No voy a abundar mucho, el documento tiene muchas páginas así. Escaneé libros de los que estuve revisando y yo marcaba, aquí hay una indoctrinación, aquí hay una enseñanza falsa. Fue algo terrible, pero duré un buen tiempo haciéndolo. Digamos, en este libro de educación intermedia, Biología 1, están los datos de quién es la editora, lo que habla de la evolución, cuando dice que la evolución de las especies, dice, está apoyada por muchas ciencias, muchas ramas de la ciencia, y la creación por nadie. Y eso desde que uno está en la escuela secundaria, comenzamos a ver esto. Digo, aquí hay algo que inicia, luego sigue en eso mismo lo que es el origen de las especies y sigue más. Luego empiezan ellos a hacer que los estudiantes empiecen a hablar de eso que le están enseñando. Digamos, las pruebas de la evolución, ¿cuáles están? Hacen que los estudiantes empiecen a buscar, y si uno se levanta creyendo en Dios, empieza la lucha y el ataque. Cuando hablan del origen de los seres vivos, hablan de la teoría creacionista como si fuera lo que dice Aristóteles, no la Biblia. Entonces, son cosas, y esto es un libro de texto. La teoría creacionista, dicen, Aristóteles organizó los seres vivos en esa escala. No voy a abundar, pero eso está en ese documento. Más encontré. Teorías evolucionistas hay muchas. La más famosa es el darwinismo. Pero de todas ellas, lo que hablan en los libros de texto es como que lo que vale es lo que ellos dicen, no lo que la Biblia dice. Y de las cosas que hablan también es, digamos, este punto. Cuando hace una conexión ahora de la evolución con la religión, toman este pasaje de Génesis, donde Jacob dice, cuando los animales estaban para emparear, entonces él ponía, dice aquí, varas, y de acuerdo a esas franjas o no salían, entonces sí nacían, y lo hacen ver como que es una fábula, tú sabes. Entonces viene ahora la pregunta a los estudiantes, preguntas que hacen, como digo aquí, una manipulación, y dan a entender que Jacob creía en la evolución. En esa clase, otra vez le digo, siguen los trabajos en ese libro. Luego viene otro libro de educación intermedia, historia geográfica, en esa parte también, donde hasta veo esto, arte o afrenta la manera en que ponen una figura allí. Es terrible lo que uno está mirando. Cuando hablan de la Biblia y de la religión, habla de pensamiento mágico. También otro, teoría sobre el origen del hombre, y empiezan a hablar la misma historia, tú sabes. Y esto es la enseñanza que se está dando en las escuelas. Teoría de la creación, dice, según el relato bíblico, toda la creación sale del poder creador de Dios, que se presenta como un trabajador que lo hace todo y sigue por ahí. De una manera mencionan, pero luego tergiversan, tuercen lo que está diciendo la palabra y quieren comparar con lo que los científicos dicen. Sigue adelante. Es demasiado. Le digo, este documento tiene 168 páginas que yo estoy en la disposición de enviárselo, Pastor Juan Carlos, para que luego cualquier persona que le interese revisarlo, que lo tenga en su computadora. Eso quiero hacer. Pero quería mostrarles eso porque esto hizo desde temprana edad que uno fuera siendo indoctrinado o malamente adoctrinado para que al final tuviera el resultado. ¿Cuál? No crea en Dios, no crea en la Biblia y comience ahora a creer solamente en filosofías del mundo, rechazando todo lo que Dios pueda decir en su palabra. Y yo fui una víctima entonces
de esa filosofía y de esas enseñanzas. Hablar de los años, no me voy a detener más aquí, porque quiero hablarles también de esto, que es el tema de esta noche, lo que la evolución no puede probar. Me di cuenta que la evolución tiene muchas falencias. Esa teoría, no le llamo teoría. Una teoría es algo que se puede declarar como una premisa para empezar a investigar. Pero cuando uno llega a la investigación y llega al punto de lo que se llama la contradicción, al punto del absurdo, esa teoría automáticamente se cae sola. Y es lo que ha pasado con lo que llama la teoría de la evolución, que yo no le llamo ya teoría porque para mí está descartada por las mismas investigaciones científicas. Demasiadas investigaciones se han hecho que están tratando de buscar confirmar alguna de ellas y no pueden encontrar. Entonces, lo que la evolución no puede probar. Hay preguntas que cada persona se hace. Todo ser viviente que puede razonar o desde el momento que empieza a observar la vida como si hubiera algún propósito, primero, ¿de dónde vino la vida? ¿Cómo es? ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Por qué y para qué vivimos? ¿Cómo comenzó todo y cómo terminará? Y luego hay una pregunta que inquieta demasiado. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Eso aterroriza a las personas. ¿Por qué? Porque saben que todos vamos a dejar este mundo algún día y que no importa todo lo que tengas, hayas logrado, puedas conocer, todo se va a quedar. Y queda una frustración en el corazón de las personas. Entonces esa pregunta, en el mundo tratan de contestarla, pero sin base, que también confunde a las personas. También es bien sabido que dependiendo de la fuente de la cual aprendamos, será determinado nuestro entendimiento y por ende nuestro comportamiento. Depende de qué es lo que nos han enseñado, así seremos reflejo de lo que hemos recibido. Bien, entonces viene la pregunta, ¿a quién vamos a creer? ¿A la Biblia, lo que Dios dice, o lo que dice Charles Darwin y todos los que apoyan su teoría de la evolución? Veamos, en la escuela, ¿qué enseñan? En la escuela dicen que el universo se originó hace 14,000 millones de años y que durante las primeras fracciones de segundo, el universo era tan infinitamente pequeño y denso que el espacio y el tiempo no existían. Y de repente, la materia apareció en el universo a causa de una gran explosión. Y uno pregunta, ¿qué explotó? Ah, no sé, pero algo explotó. Y siguen diciendo a los estudiantes que van a las escuelas, la teoría del Big Bang supone que toda la materia, así como el espacio y la energía, además del tiempo, estuvieron en un comienzo concentrados en un mismo punto y que su densidad debió ser inimaginablemente grande. De igual forma, se estima que su temperatura debió alcanzar unos 100,000 millones de grados Celsius. Y ellos lo creen. Pero por ahí yo digo que cualquier científico que se respete a sí mismo realmente puede decir algo de la evolución, pero en su corazón no lo puede creer, porque se requiere más fe creer esto que creer que un ser todopoderoso hizo todas las cosas. Siguen enseñando en las escuelas que luego de explotar, dicen, a medida que eso se alejaba en todas direcciones, la energía fue transformándose lentamente en materia y en un instante nacieron el espacio y el tiempo. Dicen ellos. Dicen entonces que el espacio se expandió, se enfrió y comenzó la formación de átomos, estrellas, planetas, galaxias. ¡Wow! Sin embargo,
La Biblia dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Da a entender, muchas personas creen que un mono es su padre. La Biblia dice, no, Dios nos hizo él a su imagen. No hay imagen de ningún mono ni de ninguna bestia. También dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Así dice Dios. Isaías 43:13, antes que hubiera día, yo era. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. También dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es totalmente diferente a lo que les enseñan en las escuelas, lo que Dios dice. Pero hay una pregunta, porque dicen que de la nada, de algo más pequeño que un átomo, se formó todo el universo. Y hay una pregunta, ¿y de qué tamaño es el universo? Veamos algunos datos. El tamaño del universo es inimaginable. A la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, tardaríamos 30,000 millones de años para ir de un extremo del universo al otro. ¿Escuchó bien? Solamente la dimensión a todo lo ancho del universo, a la velocidad de la luz. Los astrónomos asumen que el universo está compuesto de aproximadamente 100,000 millones de galaxias. Y cada galaxia tiene entre 100 y 1,000 millones de estrellas. Las distancias entre las galaxias son enormes. La galaxia Andrómeda es una de nuestras galaxias vecinas y se encuentra a 2.2 millones de años luz. Ahora vaya imaginando la inmensidad que estamos hablando. ¿Qué es un año luz? Muchas personas no comprenden este término. El año luz no es una unidad de tiempo, sino de distancia. Y es empleada en astronomía para medir grandes distancias. Ningún objeto material puede viajar más rápido que la luz. Entonces, el año luz es igual a la distancia recorrida por la luz en un año a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Un año luz equivale entonces a más de 9 billones de kilómetros. Un año luz. Más. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100,000 años luz de diámetro. Y aunque tiene entre 100 y 1,000 millones de estrellas, es una de las galaxias más pequeñas del universo. ¿Podría creer eso? Pero lo que dicen los científicos. Nuestro sistema solar se encuentra en el brazo de una galaxia que todos conocemos porque hemos estudiado. Se llama la Vía Láctea. Está a una distancia de 30,000 años luz de su centro. Es decir, nuestro sistema solar está a 30,000 años luz del centro de la Vía Láctea. Veamos algo del Sol. El Sol circunda el centro de la galaxia a una velocidad de 220 kilómetros por segundo. El Sol es tan grande que en su volumen cabe la Tierra 1.200.000 veces. Pero al mismo tiempo, es una de las estrellas más pequeñas del universo. En el centro del Sol se consumen
por fusión nuclear 700 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo, produciendo la energía necesaria para mantener la vida sobre la Tierra. Y cuando miro esto, uno se pregunta, ¿de dónde sale esa provisión de hidrógeno y para que pueda llevarse a cabo esas explosiones en el Sol por tantos años y no se agota? Y en la Tierra, a esa distancia que tenemos, que vamos a ver en la próxima diapositiva, en la Tierra estamos acostumbrados a decir, oh, buen clima, hizo mucho calor, hizo frío y las estaciones funcionan y podemos esperar que después del invierno viene la primavera y viene el verano y decimos, ¿cómo está todo tan bien organizado? Ya veremos. La distancia entre el Sol y la Tierra es de casi 150 millones de kilómetros. La luz del Sol recorre esa distancia en unos 8 minutos. Veamos qué tan cerca están las estrellas. La distancia de la estrella más cercana al Sol, se llama esa estrella la Próxima Centauri, es de 4.3 años luz, equivalente a 40 billones de kilómetros. ¿Ha visto usted alguna noche muy estrellada? Me imagino que sí. Donde hay regiones oscuras, que la luna no está, como dice, en su esplendor, podemos ver una parte del universo, esa parte que es visible de la Vía Láctea. Y decimos, si la más cercana a nosotros, al Sol, está a 40 billones, ¿qué tan grande es lo que podemos observar? ¿Verdad que sí? Veamos qué dicen algunas personas sobre este tema. Louis Pasteur, científico francés, el que inventó el proceso de pasteurización. De ahí viene ese nombre para honrar al inventor, Louis Pasteur. Él dijo, entre más estudio la naturaleza, más me siento maravillado por la obra del Creador. Dios ha puesto en las criaturas más pequeñas propiedades extraordinarias con las que pueden destruir la materia que ha muerto. Un poco de información científica le aleja a uno de Dios, pero mucha información científica le acerca. Él estaba maravillado, fue que, como dice ahí, las vacunas contra el antrax, la cólera aviar, la rabia, etcétera, tremendo científico. Pero él se maravillaba al ver que una persona muere o cualquier animal, cualquier cosa viviente muere y se destruye. ¿Cómo es que se destruye? Vienen microorganismos que destruyen esa materia y Dios se maravillaba de cómo la perfección de la creación. En este caso, en 1972, el Consejo de Educación del Estado de California le pidió a Wernher von Braun, el director de la NASA y padre del programa espacial norteamericano, que expusiera su parecer acerca del origen del universo, de la vida y del hombre. Veamos parte de lo que dijo al respecto. Él dijo, cualquiera que observe la ley y el orden que existe en el universo, no puede menos que concluir que tiene que haber un diseño y un propósito detrás de todo ello. Y esa expresión debe haber un diseño es porque hoy día los que se han vuelto ateos, los que son incrédulos, agnósticos o como se llamen, no pueden hablar de que hay un diseño, aunque miran, todo está diseñado, pero ¿cómo puede ser? No, no hay diseño, vino todo por casualidad. Porque si dijeran que hay diseño, tienen que hacerse la pregunta, ¿y quién es el diseñador? Entonces, aquí, este gran hombre que también creía en Dios, él dice, no podemos menos que concluir que tiene que haber un diseño y un propósito. También dijo, nos sentimos insignificantes frente a las poderosas fuerzas que obran en escala galáctica y ante el ordenado designio de la naturaleza, que dota a una pequeña semilla de aspecto ordinario de la capacidad de convertirse en una hermosa flor.
y luego viene esa flor, se convierte en un árbol y ese árbol vuelve y se multiplica en innumerables semillas y así continúa la vida. Más, tenemos este otro, Luis Bernur, profesor de biología en la Universidad de Estrasburgo, director del Museo de Zoología, afirma: la evolución es un cuento de hadas para los mayorcitos. Esta teoría no ha contribuido para nada al progreso de la ciencia. No sirve para nada, dijo él. Paul Lemoine, director del Museo de Historia Natural de París, presidente de la Sociedad de Geología de Francia y director de la Enciclopedia Francaise, dijo: en realidad, las teorías de la evolución con las cuales han sido engañados nuestros jóvenes estudiantes constituyen un dogma que enseña a todo el mundo, pero cada uno, según su especialidad, el zoólogo o el botánico, comprueba que ninguna de las explicaciones que se dan es adecuada. Y él dijo: la teoría de la evolución es imposible. A pesar de las apariencias, en el fondo nadie cree ya en ella. La evolución es una clase de dogma en el cual los sacerdotes ya no creen, pero lo conservan para sus fieles, sus palabras. He aquí algunas preguntas para los evolucionistas. ¿De dónde viene el espacio del universo? ¿De dónde viene la materia? ¿De dónde vienen las leyes del universo? La gravedad, la inercia, etc. ¿Cómo pudo la materia organizarse en forma tan perfecta? ¿De dónde vino la energía que organizó toda la materia? La evolución no tiene respuesta para esas preguntas. Pero hay otras preguntas. La primera célula capaz de reproducirse sexualmente, ¿con quién se reprodujo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué los reptiles cambiaron a aves? Los pulmones, huesos, ojos, órganos reproductivos, corazón, métodos de locomoción, cubierta corporal, etc., son muy diferentes. ¿Qué evolucionó primero? ¿El sistema digestivo? ¿La comida a ser digerida? ¿El apetito? ¿La habilidad de encontrar y comer los alimentos? ¿Los jugos digestivos? ¿O la resistencia del estómago a dichos jugos? ¿A dichos jugos? ¿O será que vino todo de repente y no que fue en un proceso que llevó millones de años? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, los pulmones? ¿La mucosa que los protege? ¿La garganta o la perfecta mezcla de gases que respiran nuestros pulmones? ¿Qué fue primero, el DNA o el ácido desoxirribonucleico? O el RNA, ácido ribonucleico, que porta los mensajes del DNA a las distintas partes de una célula. ¿Qué fue primero? ¿El mensaje o el mensajero en este caso? ¿Qué fue primero, las plantas o los insectos que viven en ellas y las polinizan? ¿Qué fue primero, la abeja o la flor? ¿Qué fue primero, los huesos, ligamentos, tendones, suministro sanguíneo, músculos para mover los huesos o el sistema nervioso? ¿El sistema inmunológico o la necesidad de tener un sistema inmunológico? Nos damos cuenta, es imposible que todas esas cositas vinieran lentamente en un proceso de millones de años. No se llevaría a cabo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde el ser humano evolucionó sus 5 sentidos, sus emociones y sus sentimientos? ¿Cómo llegó a razonar, a pensar, a discernir, a hablar? Preguntas que la evolución no tiene respuestas. Y muchas más. Veamos esto. Esto solamente en este documento que ahí tengo la identificación. Toda esa información yo la tengo en mi computadora, las fuentes originales, y tengo la mejor disposición de enviársela a todo el que la solicite. Este documento, la teoría de la evolución,
de las especies confronta muchos otros problemas científicos. Entre ellos están, no hay evidencias de que el caldo prebiótico haya existido. Aunque mencionan un caldo prebiótico, no hay evidencia científica. No existen fósiles transitivos. La mayoría de fósiles que le han puesto nombre, el hombre de Cromallón, Lucy y otros, se dieron cuenta que no eran ningún eslabón entre un estado y otro de la cadena evolutiva. También la aparición súbita de formas complejas de vida. ¿Cómo es que en las diferentes capas tectónicas en la Tierra aparecen formas de vida diferentes y complejas cuando esto no responde a un proceso evolutivo? Hay algo que normalmente los profesores toman en cuenta. Un individuo, un estudiante hace una pregunta. Profesor, ¿cómo podemos saber en paleontología que esos restos de esos animales tienen esa cantidad de años? Su respuesta, por la capa tectónica donde se encuentran esos restos. Oh, qué bueno. Ahora le pregunto, ¿y cómo podemos saber cuántos años tiene esa capa tectónica? Por los restos que están en ella. Y se vuelve un círculo vicioso porque no tienen respuestas. Y cuando alguien le pregunta, profesor, ¿y qué fue lo que explotó en el Big Bang? Dice, no sé. Si yo supiera eso, me dieran el premio Nobel, y sigue dando su clase. Entonces, es más o menos la manera en que obran. Aquí el punto número 4. No está comprobado que la materia inerte pueda transformarse en material viviente mediante un proceso natural. En otras palabras, para obtener vida tiene que proceder de algo vivo, no de todo sin vida y de repente se crea la vida. No es así. Y quinto, no existen mecanismos evolutivos que se puedan aceptar como válidos. Veamos esto. ¿Sabías además que la evolución contradice las principales leyes de la ciencia? Y voy a mencionar solo cuatro, quizás 5 de ellas. Por ejemplo, según las leyes de la probabilidad, es imposible que se haya dado la evolución. Porque matemáticamente hablando, 1 sobre 10 elevado a la 50ª potencia significa imposible, matemáticamente hablando. 1 sobre, porque es una fracción, 10 elevado a la 50ª potencia. Imposible. Bien. Un químico calculó las inmensas probabilidades que existían en contra para que los aminoácidos se llegaran a combinar para formar las proteínas necesarias por medios no dirigidos, al azar. ¿Ok? Contando con el tiempo y la casualidad, en una mezcla ideal de químicos, no al azar, en una atmósfera ideal, dándole hasta 100.000 millones de años, y la probabilidad de que se formara aún la más pequeña proteína era menor de 1 sobre 10 elevado a la 67ª potencia. Si a la 50ª potencia es imposible, ¿qué será? Una pequeña proteína y no se puede formar. La evolución también contradice las principales leyes de la termodinámica, siendo estas las leyes más fundamentales de las ciencias físicas. Veamos, la primera ley de la termodinámica se conoce también como la ley de la conservación de la masa y la energía. Uno se la aprende de memoria desde temprano en las escuelas. Esta ley es considerada como la más importante y básica de todas las leyes de la física. Esta ley establece que la suma total
de toda la energía del universo permanece constante, pero que una forma de energía puede ser convertida en otra forma de energía. La forma, el tamaño, etcétera, pueden ser cambiados, pero la suma total de la masa no puede ser cambiada, dice esa ley. Entonces, ¿cómo es que no hubo nada y de repente existe toda la materia y la energía? Una contradicción a esta ley. La segunda ley de la termodinámica, que dice en el universo la cantidad de energía disponible para ser usada se está agotando, lo que es igual a que la entropía está aumentando hasta un máximo. La segunda ley se llama la ley de la entropía, que todo lo que florece luego tiene un proceso de decadencia. La energía, usted puede poner algo y ella misma se va destruyendo, se va saliendo. Entonces, dice, todo el universo está viviendo este proceso. Esta segunda ley establece que la cantidad total de energía útil se está reduciendo a un grado tal que ya la energía se está convirtiendo en energía inservible. Y lo más importante de todo, que esta transformación es irreversible o irrevocable. La ley de la entropía en termodinámica. La primera indicación que la ciencia tuvo de que el universo se estaba poniendo viejo y de que se estaba gastando fue cuando esta segunda ley de la termodinámica fue formulada. Otra función termodinámica, hablando de esta entropía, que es usada como medida del grado de restricción o de desorden de un sistema. En termodinámica, la entropía es la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. También el carbono 14. Me detengo un poquito aquí, porque cuando vine a estudiar en mi carrera, esta parte del carbono 14 ya era avanzado, era casi en las últimas materias de la ingeniería química. Y cuando estuvimos analizando esto, mi ateísmo cobró una fuerza impresionante. Yo dije, aquí está la clave, en el carbono 14. Y yo afirmaba que eso era correcto. Pero luego de seguir profundizando en lo que dice, y vamos a ver en este documento que tengo, una investigación muy amplia que se hizo sobre el carbono 14, entonces eso desmoronó lo que uno creía que era cierto. Por eso pongo ahí de la especulación a la verdad. Bien, ¿qué nos dice el carbono 14? Y en este estudio solo voy a tomar las conclusiones de lo que es el estudio del tiempo, la vida y la historia a la luz de la datación radiocarbónica. Ahí están todas las citas que en ese documento usted va a chequear. Primero, sepamos qué es lo que se llama carbono 14. ¿Qué es eso? Solamente un químico puede conocer quizás estos términos o alguien que esté en el mundo de la ciencia involucrado en otras áreas también. El método de datación radiocarbónica fue primeramente propuesto y puesto a punto por el científico Willard Libby, por el cual recibió un bien merecido premio Nobel en el año 1960, efectuando innumerables mediciones sobre materia viviente de todas clases por todo el mundo. El doctor Libby pudo demostrar que todas las células vivientes poseen la misma radiactividad específica a causa de la presencia de aproximadamente 767 átomos de carbono 14 por cada 1.000 millones de átomos de carbono 12. Y usted dirá, ¿y cómo él sabe? Las fórmulas llegan a esas conclusiones. Conclusión de estos estudios, de los estudios científicos realizados a 15.000 dataciones radiocarbónicas. Primero, el radiocarbono apoya la idea bíblica de creación reciente al señalar sin duda
sin lugar a dudas, a un comienzo reciente de la radiación cósmica. El radiocarbono apoya una fecha de creación de aproximadamente 7.000 años de nuestra era. El radiocarbono apoya la aparición contemporánea de todas las formas de materia viviente en la creación, el hombre y los animales modernos, juntamente con la flora y la fauna extinguidas. Todos ellos aparecen igualmente antiguos e igual de repentinamente, dice ese estudio. El radiocarbono apoya el origen de la raza humana a partir de unos pocos antecesores en la vecindad del Oriente Medio. El radiocarbono, por otra parte, indica la aparición repentina y simultánea del reino animal en conjunto, en números mayores en todas las partes del mundo. Más, el radiocarbono indica claramente un mundo original en el que había profusión tanto de árboles como de vegetación baja y que se hallaba presente tanto en los polos como en las actuales regiones desérticas. Son hechos ampliamente testificados por la geología y la paleontología y que indican que existió un mundo antiguo, singularmente diferente en clima, en localización y elevación de los continentes y quizá en inclinación del eje de rotación, dice el estudio. El radiocarbono señala un cambio drástico poco después de la creación, a causa del cual hubo destrucción en el mundo vegetal y animal, pero sin efectos en la multiplicación de los hombres, un efecto que se puede deducir en la lectura de Génesis 3. El radiocarbono señala con claridad un cataclismo de extensión mundial que destruyó indiscriminadamente al hombre, a los animales y a los árboles, tal como se describe en Génesis 7 y como se confirma en otros lugares de las Escrituras y como se confirma asimismo por las tradiciones humanas preservadas en todas las acciones de la tierra y la evidencia geológica mundial. Está hablando del tiempo del diluvio. El radiocarbono apoya que la fecha de dicho cataclismo es de alrededor de el año 4950 de nuestra era. El radiocarbono indica una gran población humana y muy extendida antes de este cataclismo. El radiocarbono indica la extendida existencia de flora y fauna extintas en la actualidad en el mundo anterior al cataclismo, incluyendo la evidencia de la extinción gradual de muchas formas durante los 2 milenios entre dicho cataclismo y la creación. 12. El radiocarbono indica que el reorigen tanto de los animales como de los hombres después de este cataclismo tuvo lugar en la vecindad del Oriente Medio y que aparecieron de nuevo en el hemisferio occidental con notable tardanza. Finalmente, no hay dudas en cuanto a cuál es el concepto de tiempo y de historia que apoya el radiocarbono. No es el inacabable fluir de tiempo y de historia sin significado que postula la doctrina evolucionista, sino que es un lapso de tiempo específico marcado por los actos llenos de propósito de un Dios soberano, desde la creación hasta el diluvio y a la cruz, para proceder luego a la consumación, como la Biblia lo expone. 15.000 dataciones radiocarbónicas, voces muertas del pasado, reunidas por científicos procedentes de toda clase de materia en su día viviente y de todas las partes del globo confirman la Biblia. En mi tiempo de estudio, cuando se hablaba de radiocarbono, del carbono 14, que hablábamos de los millones y millones de años, luego cuando uno analiza y pone las fórmulas del radiocarbono, realmente no hay manera de que pueda predecir más allá de 50.000 años.
No hay. Entonces, es menos de ahí. Los millones son, digamos, agregaciones que se le hace. Y ahora viene una inquietud. Me imagino que cualquiera de nosotros estará preguntándose, se está preguntando, ¿por qué entonces la evolución se ha convertido en algo tan universalmente aceptado? ¿Y por qué hay tanta hostilidad contra la Biblia? Se ha hecho la pregunta. ¿Por qué de las escuelas sacaron la Biblia y no sacan entonces las otras enseñanzas falsas de la evolución? Y la que es la verdadera, que es la Biblia, entonces no la enseñan. ¿Por qué dicen que la Biblia son mitos y fábulas la que hay allí? Y no pueden comprender que los mitos y las fábulas están en eso que enseñan de la evolución. ¿Cree usted que todo vino de la nada, sin la intervención del Dios creador? ¿Tanta perfección y tanta complicación tendrá algo que ver con su alma? Déjeme decirle, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de analizar, de razonar, de pensar. Cuando usted se sienta y mira pajaritos, aves que vuelan aquí y allí, y usted mira peces, y usted mira lo que existe en la creación, me imagino que usted se maravillará y dirá, todo esto vino de la nada, sin ningún propósito. Estamos viviendo una carrera de la vida, una lucha sin cesar, sin propósito. O tanta perfección también incluye un Dios que todo lo que hace es perfecto y tiene un propósito para ti y para mí. ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestro mundo? Nos podemos preguntar. Hace pocas generaciones que en algunos países y comunidades era prohibido enseñar la teoría de la evolución. En general, la Biblia era aceptada como un relato verdadero y confiable de nuestros orígenes, pero ahora predominan conceptos muy diferentes. La Biblia está prácticamente proscrita en las escuelas y un estudio serio del punto de vista bíblico de la creación del universo y del origen del hombre está prohibido en las escuelas, cuando en realidad la evolución, que dice que de algo más pequeño que un átomo se formó todo lo que existe, no sirve para dar una razonable explicación de la incontable variedad de fauna y flora. Entonces, ¿por qué tantas personas se aferran tenazmente a una creencia que tiene tantas deficiencias? Hay un dato curioso que lo incluí en el libro que escribí del paradigma o cuento de la evolución, haciendo un análisis del tamaño de un átomo, porque uno se imagina, ya, un átomo es pequeño, ok, pero ¿qué tan pequeño? Te lo voy a decir así. Hay formulaciones que se pueden llegar a ellas y allí se explica, pero un átomo, tomando el ejemplo de una molécula de agua que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, una molécula de agua tiene 3 átomos. Algunas personas, yo digo, una molécula de agua, dice, ¿cuántos tiene? Vamos a ver. En los cálculos sale más de 20,000 trillones de átomos. Existe, perdón, en una gota de agua. Escúcheme el término. La pregunta es, en una gota de agua, ¿cuántos átomos hay? Muchas personas dicen 3. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. En una gota. Perdonen la confusión de hace un rato. Pero realmente una gota tiene más de 20,000 trillones de átomos. Usted puede ver las fórmulas como están. Usted incluso hace una búsqueda en Google. ¿Cuántos átomos tiene una gota de agua? Y ya usted verá lo que les dice. Entonces, ¿por qué tantas personas se aferran a creer esas cosas cuando no se pueden demostrar? Por eso es que hay que tener más fe para creer la evolución
que creer que un Dios todopoderoso hizo todo lo que hay. Es que debemos entender que la lucha que se libra por las almas de los seres humanos es espiritual. Dice la Biblia en Efesios 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual por tu alma y por la mía y la de cada ser humano. Dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Dice primera de Pedro 5:8. Dice que tenemos un adversario, alguien que está luchando, tratando de dominarnos. Y dice también segunda de Corintios 10, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nos damos cuenta aquí que Dios nos ha dado armas espirituales que debemos saber utilizar para poder vencer en esta lucha espiritual. Cada uno de nosotros tiene que saberlo. Algo más, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Él comentó acerca de los filósofos de su época, lo que también se aplica en nuestros días. Él dijo, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué dijo Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dijo Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A ti que me estás escuchando, que estás en este programa, te digo, Dios te está dando una oportunidad hoy, porque Jesús vino a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te está dando la oportunidad de escapar de esa mentira en la cual te han instruido, lo más probable, y puedas venir a la salvación en Cristo que Dios está ofreciendo. Porque si lo rechazas, dice, es una condenación la que vas a tener. Dice más el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otro lugar, la palabra dice que Jesús es la puerta, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, es venir a Cristo. También dijo el Señor, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
No temáis a los que matan el cuerpo, dijo el Señor, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús da una advertencia. Tengamos temor de Dios mientras estamos aquí en esta tierra, viviendo de manera agradable a Él, honrando a nuestro Creador. Porque dice el Señor, ¿de qué va a aprovechar si te has ganado todo en la vida, pero perdiste tu alma? Vas a morir, todo lo que ganaste se quedó aquí, y ahora, ¿qué va a pasar contigo? Reconoce entonces que tú también tendrás que comparecer ante Dios algún día. La Biblia nos dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice en Eclesiastés al final. Tendrás que dar cuentas a Dios de todo lo que has hecho mientras estás en esta tierra, aún de las palabras que has hablado. Jesús dijo, de cierto os digo que de toda palabra ociosa darán cuenta las personas el día del juicio. ¿Cuántas palabras que no convienen decirlas has dicho? Es tiempo de que te arrepientas antes que sea muy tarde. Jesús dijo que hay dos caminos y todo depende entonces de cuál es el camino que estés recorriendo cuando te llegue la hora de salir de este mundo. Y sabes una cosa, vinimos a este mundo y no nos pidieron permiso para entrarnos, pero igual nos van a sacar de este mundo y no cuando querramos salir de él. Solo Dios, que da la vida, tiene la potestad de quitarla también. Entonces es importante que estemos preparados siempre a un encuentro con nuestro Creador para vivir una vida realista, no fatalista, pero una vida realista que nos hace tomar cada día como algo nuevo, valioso, para que lo aprovechemos y no lo desperdiciemos, y que le saquemos a ese día que Dios nos regala lo mejor posible, que dé gloria al que nos da la vida y nos sostiene. Por tanto, te digo, no te dejes engañar. Es tu propia alma la que está en peligro. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Pero en el libro de Eclesiastés dice, el polvo, que es el cuerpo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Allí no menciona el alma, pero Jesús mencionó el alma, diciendo que hay dos lugares, no 3, no 10, no 20. No existe tal reencarnación como algunos le han enseñado, que también es falso. La Biblia dice que una sola vez mueren los seres humanos y después el juicio, dice Hebreos 9:27. Entonces, el alma irá a uno de dos lugares. Preocúpate para que tu alma vaya al cielo y no al infierno. Todo depende de cómo vas a aceptar o rechazar la oferta que Dios te hace por medio de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 21, 1-8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero sigue diciendo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, el que venciere. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. Por tanto, te animo a que tú también dejes de creer en la evolución, porque es una teoría que no puede probar las verdades fundamentales sobre la existencia del universo. Y entonces recibe la gracia de Dios para la salvación de tu alma, para que estemos juntos en aquel día y participemos de esta gran experiencia que nos dice la palabra de Dios también en el libro de Apocalipsis. Y con esto termino esta parte. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice Apocalipsis 5 del 8 al 14. Te digo, hermano, hermana, amigo que me escucha, la evolución es una falsedad que el enemigo ha introducido en mentes para traer tanto estrago en los seres humanos. Tantas cosas han venido por causa de esa incredulidad que no cree lo que Dios dice en su palabra, y entonces hay tantas maneras de vida que deshonran al Creador, que no agradan a Dios y que sin embargo las personas viven como si todo estuviera bien. Quiero dejarte entonces que seas tú delante del Señor, que puedas ponerte a cuentas con Dios, porque algún día tendrás entonces la oportunidad de estar junto con este gran grupo de personas, millones y millones, dice la palabra, de personas salvadas que creyeron en Cristo y fueron lavadas con la sangre del Cordero, y estaremos juntos allí celebrando por toda la eternidad lo que es vivir al lado de nuestro Dios y Creador, el único que tiene el poder sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Adelante, mi hermano Pastor Juan Carlos. Si hubiera alguna pregunta, pues aquí estamos a la orden. Voy a dejar entonces de compartir. Pastor, estoy muy motivado y yo creo he estado aquí pendiente del chat, de todo lo que está saliendo, y vemos todos los pastores que están de las naciones, y está Héctor Aracena de República Dominicana, Pedro Jara, Argentina,
Alirio Gómez de Estados Unidos, Orlando Galeano nos acompaña de Estados Unidos, Gustavo Sierra, Gustavo Molina de Costa Rica. Bueno, se ha estado muy pendiente y lo que podemos decir es, hay una realidad, hay unas bases científicas y el pastor lo ha traído de una forma seria, un estudio serio, que este programa queda abierto para que podamos volverlo a escuchar y seguir copiando. Y están las dos partes, ¿cierto? Lo científico y lo espiritual de una forma bien precisa y me alegra eso, pastor. Me gustaría que primero oráramos así ya por todos los oyentes que están ahí, que están recibiendo. Tengo reporte de las células Berea en Nueva York que la están viendo unidos y hay iglesias que hicieron sus escuelas de líderes y prendieron el televisor y el equipo y acondicionaron todo y la estuvieron viendo y eso me agrada. Y no solo esto, hay pastores que me hablaron por la hora horaria y hablaba que hay unos son 2 o 3 de la mañana, pero la van a ver el día siguiente, la han programado con todos sus estudiantes. Entonces esto quedó como una biblioteca para estudiar sobre la realidad de la evolución. Y vamos a orar porque tenemos 2 cosas importantes que decirles, un regalo y segundo, una sorpresa. Qué interesante. Oremos, pastor. Amén. Diríjanos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Gracias te damos, Señor, porque se cumple Juan 8, donde dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y tú nos has hecho libres, Señor, de esos conceptos, de esos dogmas, de esa filosofía, Señor, de humanística. Y gracias te damos, Señor, porque nos hace libres, Señor. Nos hace, Señor, entender que tú eres el creador de todo lo que existe, Señor. Todo por cuanto hay, habla de ti. Y hoy me uno, Señor, con cientos de amigos, hermanos que están aquí, elevando su voz al cielo, dándote gracias, porque podemos sentir como David, Señor, que todo pertenece a ti, porque todo fue creado por ti, para ti. Solo queda, Señor, esa adoración, esa exaltación al Dios supremo, al Dios de todo poder, al Dios de toda misericordia, al Dios de toda verdad. Padre, gracias te damos por cada pastor que se conectó, por cada estudiante, por cada discípulo, por cada persona que recibió hoy a Cristo por medio de la verdad, por medio de esta conferencia científico-cristiana. Señor, gracias, queremos bendecirles y queremos, Señor, pedirte que tú seas fortaleciendo sus corazones, sus vidas, y declaramos, Señor, que tú, Señor, la hora que vas a comenzar en ellos, la vas a perfeccionar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias te damos por la vida del pastor Julio y Leonor Rodríguez, por sus vidas, Señor, porque se han entregado 100%, Señor, sin reservas a ti, Señor. Se han entregado, Señor, ahí en Nueva York, Estados Unidos y a las naciones. Y eso, Señor, es bien importante y te doy gracias, Señor. Te doy gracias en este momento por sus vidas y te pedimos que retribuyas a su iglesia, a sus líderes, pastores que nos están escuchando en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, retribuye para bien por amor a tu nombre y te damos gracias por este tiempo de bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. La orientación que te puedo dar en este momento, Julio, donde estés, escúchame bien, no sé en qué país estés, en qué ciudad. Si alguien te invitó para que vieras esta conferencia, acércate a él y agradécele y dile, ¿qué hago yo ahora? Y él o ella te da esas instrucciones para que puedas tú seguir en un proceso. Pero sí te digo, volvamos a estudiar esta conferencia que es bien importante. Y para eso el corazón del pastor Julio, él quiere darte algo en este momento y queremos decirte que este libro de la evolución, Paradigma Puente de la Evolución, está a nivel virtual. Si tú estás interesado y quieres tenerlo a nivel virtual,
háznoslo saber por esta página, por esta conferencia, por chat, escríbenos y virtualmente te lo vamos a mandar para que puedas contactar. Muchas de las cosas que él dijo están aquí escritas. Si es algo serio, un estudio donde él lleva, el pastor apóstol, tiene toda su vida estudiando y como ingeniero químico puede entender que esa pasión que hay sobre la molécula, el átomo, nos muestra que está más cerca de Dios. Y también quiero en este momento, y el pastor quiero que me ayude en este instante, tenemos una sorpresa, y la sorpresa es una nueva conferencia que vamos a tener, es decir, de hoy en 15 días, estamos hablando hoy de 2 al 16 de octubre, vamos a tener una nueva conferencia de la continuación. Ya vimos ahora, ¿cierto? La conferencia, lo que ha traído la evolución, pero aquí trae como la continuación, lo que cuesta una mala enseñanza. Todo trae una consecuencia, toda cosa mala. Y el 16 de octubre aparta tu tiempo porque vamos a estar hablando de eso con el hashtag numeral evolución paradigma o cuento, lo puedes encontrar, y vamos a estar en Facebook. Algo me gustaría, pastor, que nos dieras como un pequeño adelanto, ¿cierto? Lo que cuesta una mala enseñanza. Sí, porque como hay dos fuentes de enseñanza o de aprendizaje, como hablaba al principio, en las escuelas, al rechazar la fuente principal, que es la Biblia, se quedaron con la otra que quedaba, que es lo de la evolución. Entonces, ahora mismo se habla de que la moral depende de cómo tú lo mires, de que cada uno es libre para hacer lo que quiera, que no hay que darle cuentas a nadie, etcétera. Y esto ha producido un gran desorden en toda la tierra, a nivel moral y a nivel de lo que Dios pide. Y en esa próxima conferencia, si Dios me permite, vamos a estar hablando del fruto de la evolución que se llama el ateísmo. Y que muchas personas se llaman ser ateas y comienzan como yo lo era, pero estas personas solamente están mirando una parte, así le enseñaron, y siguen en su manera de vivir en pecado, están perdidas. Entonces, lo que cuesta una mala enseñanza, tanta rebelión que estamos mirando a todo nivel, tanto desorden a todo nivel. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que todo tiene una consecuencia, todo. La Biblia nos habla muy claramente que según tú hagas, así mismo tendrá la consecuencia. Pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero Dios no llama inocente al culpable. Entonces, vamos a analizar qué áreas hay en la sociedad, quizás en tu propio hogar, en las personas que te rodean, que tú puedas discernir lo que ellos están haciendo, hablando o creyendo, porque la Biblia dice que debemos renovar el entendimiento para poder conocer entonces qué es lo verdadero, qué es lo real. Así es que quisiera animarte que también nos acompañes en 2 semanas, si Dios así permite, para que podamos continuar en esta charla. Espero en Dios también que sea bien edificante. Gracias, pastor, y a todos los pastores que nos están viendo en este momento, y la mayoría son Nueva Vida y otros son invitados. Hagámonos partícipe, porque conociendo estas verdades podemos hacer libre no solo nuestra vida. Y estos mensajes traen dos direcciones. Primero, poderle enseñar a la iglesia cómo poder uno confrontar o debatir estas leyes que son bien dañinas, y también para que el que no conozca bien venga y sea edificado. Entonces, en verdad, hagámonos portadores de esta bendición. Y pastor, qué rico haberlo tenido aquí, un privilegio. Yo creo que la voz de todos los que nos está escuchando aquí están en el chat, haciéndole gracias, se sienten contentos. Es como de momento cuando usted conoció la verdad y wow, se le quita un peso de encima. Eso es lo que estamos sintiendo en el chat, todo lo que se está moviendo, y nos alegramos. Gracias, pastor, por ser instrumento. No sé si está ahí la pastora Leonor para dar una palabra de despedida, últimas palabras al pastor Julio y al pastor Leonor. Nos goza tenerlos aquí. Gracias, y es un privilegio, pastor.
Y para mí ha sido un gran honor y un gran privilegio el poder compartir con todos ustedes esto que Dios me ha mostrado también. Gracias por aceptarnos, por recibirnos y por permitirnos estar aquí en su programa. Leonor, por favor. Sí, como dice el pastor Juan Carlos, uno está maravillado, ¿no? Y de la grandeza de Dios, del privilegio que nos da de haberle podido conocer, de iluminar nuestro entendimiento, porque también nosotros una vez estábamos ciegos y gracias a Jesús pudimos ver la luz y ver la grandeza de nuestro Dios. Animo a todos los que están en conexión que sigan buscando de Dios, que es la fuente de vida, que no le presten oído a tantas cosas que lo que trae confusión. Y como el pastor dijo, el pastor Julio, que la lucha es espiritual. No estamos llamados a pelear, sino a llevar la verdad, para que conozcan la verdad y esa verdad les haga libre. Así que muchas gracias a todos los que están conectados en este programa, y que sigan este programa, que sigan adelante, porque Dios tiene muchos temas más que debemos aprender cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios le continúe bendiciendo. Que Dios les bendiga a todos también y un gran placer. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Bueno, gracias, pastor, y gracias. Quiero agradecer públicamente pastores que estuvieron trabajando arduamente en este proyecto, ¿cierto? Proyecto del Reino de Dios. Gustavo Sierra, también estuvo el pastor Benjamín, el pastor Orlando, Franklin, Orlando, bueno, Gloria, tantos pastores que estuvieron haciendo gestión, y esto fue gracias a ellos. Dios les bendiga, a toda la familia Nueva Vida, a toda la familia Maná. Dios los bendiga por dar más allá y una milla más, y vamos a creerlo. Entonces nos despedimos de todos. No se olviden, si usted quiere el libro virtual, lo tenemos, háganoslo saber y se lo vamos a enviar y va a ser de gran bendición. Entonces nos despedimos de ustedes y Dios les bendiga y gracias por habernos acompañado, y proclamamos que la venida de Cristo está bien cerca. Aleluya. Dios te bendiga más.